es colombiana y lleva 14 años en España. Durante este tiempo se ha formado como educadora infantil y psicóloga y actualmente trabaja en la Fundación ANAR de ayuda a niños y niñas adolescentes en situación de riesgo y o a las familias de estos. Se define como una mujer libre y apasionada, lo que hizo que se interesase por este máster. Y este máster es el máster en sexología y género. Te doy paso, Nubia, aquí tengo muchísimas ganas de escucharte. Muchas gracias, Elena, por la presentación. Primero que todo, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidas a esta última exposición, que espero no sea muy pesada, ya que sé que llevan todo el día de jornadas. Y bueno, pues nada, espero que sobre todo disfrutemos y que aprendamos, que es el objetivo final de esta formación, ¿no? Y de estas charlas. El trabajo que voy a presentar y del que vamos a hablar a lo largo de esta exposición, pues es eso, ¿no? Efectos psicológicos de la hipersexualización en la mujer. Vale, antes que nada, creo que es importante poderse cuestionar o plantearnos el por qué se hace necesario hablar de este tema, ¿no? Y bueno, se hace necesario básicamente porque en los últimos años se ha visto que la mujer ha adquirido y ahora en la actualidad está volviendo a retomar un rol sexual que era adjudicado antiguamente, pero que ahora está volviendo a renacer en esta sociedad y en la era digital, como veremos un poco más adelante. Al final, este enaltecimiento de la belleza que está por encima de otras características que componen y definen la personalidad de la mujer, pues surge o hace que sea una problemática en la cual no se le dé justo la importancia que tiene a otras dimensiones del ser y se le atribuya toda la importancia, en concreto a las mujeres, por su rol sexual, por sus características físicas y por todo lo que tiene que ver en cuanto al componente erótico de nosotras. ¿Vale? Este trabajo, pues eso pretende visibilizar en qué medida la hipersexualización de la mujer se está transmitiendo de generación en generación, ¿vale? Y los efectos negativos que de ella se desprenden, en concreto para la población femenina, que es quien lo sufre, ¿no? El hecho de que no se visibilice esta problemática va a hacer que se perpetúe ideas erróneas acerca del papel que desempeña la mujer dentro de la sociedad actual. Vale. Además, también es necesario hablar de hipersexualización femenina, ya que cada vez más pronto las niñas interiorizan que vestirse de determinada manera, formarse, o sea, perdón, de determinada forma y tener grandes atributos físicos es lo que les va a dar ese valor o ese estatus dentro de la sociedad y en concreto pues hacia los hombres, ¿no? Que esto también pone de manifiesto que sigue existiendo una desigualdad social y una desigualdad de género. Además de esto, también es importante ver, como dije anteriormente, en la actualidad la cosificación de la mujer se ha incrementado y ha incrementado también ese valor erótico del cuerpo femenino, en el cual se promueve el establecimiento de un canon de belleza muy específico que estamos viendo últimamente, que se trata de pues mujeres con los labios muy voluminosos, pechos grandes, caderas grandes también, abdomen plano. Es un estereotipo que se está viendo muy marcado y muy en tendencia ahora mismo, ¿no? Entonces, por eso también es importante visibilizar esa hipersexualización. Además de esto, pues esta cosificación del cuerpo femenino sigue manteniendo vigente la idea de que el reconocimiento de la mujer viene dado por su rol sexual o por la erótica que ésta desprende, ¿no? Y en concreto hace que como que las mujeres tengan un objetivo a cumplir que viene dado por el heteropatriarcado, que es servir al hombre, tener un cuerpo ideal y ser el objeto de deseo. Vale. En cuanto a objetivos, he planteado un único objetivo principal en el cual se enmarca, es el principal marco de referencia de la problemática expuesta, ¿no? Y pues este en concreto es lo que pretende es analizar cómo la hipersexualización que se le ha atribuido a la mujer a lo largo de los años repercute en sus diferentes etapas de desarrollo, siendo estas pues desde la niñez, la adolescencia, la adultez y la vejez, ¿vale? Es decir, la mujer en las diferentes etapas de desarrollo ha estado muy sexualizada y incluso desde la niñez, ¿no? Que es algo que genera mucha controversia porque hay personas que no lo ven así, pero sí que se le está inculcando a las niñas pues este tipo de interiorización de rol sexual de la mujer.
Bien, como objetivos específicos se han planteado tres, en concreto, pues eso, cuestionar la manera en cómo se ha impuesto los roles de género femenino, cómo se han ido adaptando a las demandas de la sociedad actual. Démonos cuenta que actualmente, o sea, anteriormente, perdón, los roles que se adjudicaban a la mujer no estaban más relacionados con el tema de estar relegados al cuidado de la casa, del hogar, también tenían un componente evidentemente sexual, pero es que ahora en la actualidad se está volviendo a traer este rol que se enmarca dentro de la actualidad en este tema de las redes sociales, el culto al cuerpo, ¿vale? Entonces por eso es importante cuestionar la manera en la que antes se hacía y cómo ahora de manera enmascarada también se está haciendo. También es importante indagar cómo el rol sexual que se le ha otorgado a la mujer desde la pornografía establece justamente un estereotipo físico femenino muy concreto. Y asimismo, ver o visibilizar la influencia que ejercen las redes sociales en la concepción del cuerpo femenino. Vale. Es necesario antes que nada contextualizar y comprender un poco de dónde viene esta idea de hipersexualización. Voy a dar una pincelada muy breve, ya que pues por temas de tiempo no se podría abarcar todo lo que conlleva el patriarcado, pero voy a dar pues eso, las puntadas más relevantes, ¿no? Y antes que nada es importante plantearnos qué es lo que representa el cuerpo de la mujer en esta sociedad. Además de eso, también es importante cuestionarnos quién es el que le atribuye el valor al cuerpo femenino, ¿vale? Y estas preguntas se pueden resolver analizando la historia de la mujer a lo largo de los años y entendiendo esa perspectiva o poniéndonos bajo el foco patriarcal. ¿Vale? La Real Academia Española define al patriarcado como una organización primitiva en la que la autoridad es ejercida por un hombre, ¿vale? Y esta autoridad se puede extender a parientes lejanos. Como podemos ver en esta definición de la Real Academia Española, que encima me sorprendió porque es que o sea, es de hace nada, sigue otorgándole el poder a la figura masculina y sigue relegando esto, o sea, este poder no se le otorga en ningún caso a la figura femenina, ¿no? Por lo cual volvemos a hablar de desigualdades. Por su parte, Gerda Lerner, que bueno, vino a definir el patriarcado como un sistema en donde el género masculino posee poder y autoridad sobre el femenino, ¿no? Y a su vez también lo ejerce en la sociedad, ¿no? Entonces, ella en el libro El patriarcado viene a explicar muy bien de dónde surge esta idea de heteropatriarcado y explica que surgió en el antiguo Oriente y para estas personas en concreto, la base de su organización era el de una familia patriarcal, es decir, había un hombre que ejercía un mandato y hacía o organizaba todo alrededor de lo que esta persona consideraba importante. Así pues, los hombres también a su vez ejercían derechos sobre las mujeres y incluso llegaban a concebirlas como un artículo canjeable. También se ha visto que en la antigua Mesopotamia todos aquellos acontecimientos que desarrollaban los hombres quedaron reflejados en diferentes escritos, ¿vale? Y esto actualmente en la sociedad pues se puede ver muy reflejado. ¿Qué pasa aquí? Que la mujer también tenía una participación dentro de la sociedad, evidentemente, pero a ella por aquel entonces no se le daba o no se quedaban reflejados en estos escritos el papel que ella cumplía como tal. Este desplazamiento de la mujer en la historia ha derivado en que la mujer esté más asociada a otro tipo de ámbitos, como son, por ejemplo, y como mencioné anteriormente, el ámbito de ser ama de, o sea, en el ámbito de ser ama de casa, cuidadora, complacer al hombre. Y bueno, pues justamente esto es lo que ha generado y ha producido que hayan desigualdades dentro de la sociedad, ¿vale? Vale. En cuanto a género y erotización del cuerpo, es muy importante remarcar el género en la erotización. ¿Por qué? Porque justamente por ese rol sexual que eso nos ha adjudicado a nosotros, a nosotras como mujeres, se nos atribuye pues esos ciertos roles, ciertos estereotipos a seguir, ¿no? El género aquí tiene pues eso, entra en juego, puesto que en concreto es a la mujer a la que se le atribuye eso, ¿no? Es verdad que ahora últimamente a los hombres también se les atribuye cierto estereotipo, pero siempre desde la historia se ha ido arrastrando este rol y este estereotipo acuñado a la mujer.
Vale, pues eso, se ha visto pues que las personas consideradas dentro de la categoría de lo femenino están sujetas a ciertas funciones dentro de la sociedad. Un ejemplo de estos pues es que son fuente de placer, son fuente de conductas eróticas, son aquellas que emiten conductas como el coqueteo y esto es solo propio de ellas, ¿no? Entonces, como vemos, hay un papel muy remarcado de la erótica de la mujer en esta sociedad y encima pues la importancia que esta está logrando en la actualidad. También pues eso se ha visto que la erotización del cuerpo femenino viene dada a raíz de esa construcción social por parte del heteropatriarcado que reconfigura la presencia de la mujer dentro de la sociedad como como un ente sexual meramente, ¿vale? Esta construcción simbólica al final ejerce en la mujer una presión por no haber o por no conseguir lo que socialmente se espera de ella. Y por ello se habla de una lucha constante por cumplir con los roles asignados, ¿no? Pues si tú como mujer no cumples con estos roles, dejas de ser socialmente aceptada, no te van a ver de la misma manera, vas a recibir desprecios, y bueno, al final todo esto tiene repercusiones a nivel psicológico, que es de lo que hablaremos pues más adelante. Bien, es importante traer a la actualidad o hablar en concreto de las redes sociales y de la pornografía, puesto que las redes sociales, como bien sabemos, es algo que está en auge. Ahora mismo estamos en la era digital y es un tema que toca mucho a los niños jóvenes y a los adolescentes. Por eso es importante traerlo a colación, además de la pornografía también, que se está viendo que tiene un fuerte componente en esta sociedad. Entonces, siendo así, las diferentes redes sociales es lógico y es cierto que conllevan a ventajas, ¿no? Una de estas, por ejemplo, es el uso del WhatsApp como medio para comunicarnos, acortar distancias con los que están lejos, ¿verdad? Otra ventaja que de la que se puede disfrutar de las plataformas digitales es, por ejemplo, en el caso en el caso educativo o escolar, a través de estas plataformas digitales se abarca el problema de aquellas personas que no se pueden desplazar, por ejemplo, hasta un aula, ¿no? Entonces, todo esto supone ventajas para la sociedad. ¿Qué pasa? Que así como hay ventajas, hay obviamente desventajas, ¿no? Y una de estas se ha visto que el hecho de que, por ejemplo, redes sociales como son TikTok, Instagram, que en un principio dentro de su política dice que los niños o las personas que van a acceder a esta red tienen que tener entre 13 y 14 años, ¿no? Pues el problema viene dado en el sentido en que estas redes sociales no contrastan realmente hasta qué punto la información que un usuario digita es realidad, ¿no? Se ha visto que muchos niños pequeños eh, se se meten a estas redes sociales sin siquiera tener ese mínimo de edad. O al contrario, se ha visto que personas adultas digitan, a lo mejor ponen en su identificación que tienen 13 o 14 años para hacer contacto con menores de edad, conllevando pues una serie de peligros y riesgos para los niños, ¿no? En concreto, esto se llamaría el grooming, que es una de las desventajas que propongo o que pongo aquí en la presentación, y es eso, ¿no? Se trata del acoso sexual en el cual un adulto pretende tener una interacción con un menor de edad y que siempre y cuando esta interacción sea pues con una índole sexual, ¿vale? Por ello es importante abarcar el tema de las redes sociales porque ya no solo se trata de estas problemáticas, sino de la hipersexualización que se le está dando al cuerpo femenino en este tipo de redes. Se ha visto que, por ejemplo, en el tema de las influencers, suele haber como un prototipo a seguir, como dije anteriormente, chicas esbeltas, chicas súper cuidadas, con una estética impoluta. ¿Qué es lo que está haciendo? Que estas personas que acceden a las redes sociales vayan interiorizando que esto es lo que socialmente va a generar esa aceptación y que tengan un valor por ser quienes se supone que deberían ser. ¿Vale? En cuanto a la pornografía, bueno, la pornografía también acarrea muchos problemas en la actualidad, puesto que ese problema del que hablaba antes de no contrastar la información o los datos de una persona ha conllevado a que niños muy pequeños accedan a la pornografía, ¿vale? Este acceso a la pornografía es una fuente o es una forma de educación sexual para aquellos quienes la visualizan. Y el problema aquí radica en que la pornografía normaliza una serie de conductas agresivas, ¿vale? Las cuales promueven cierto trato hacia las mujeres.
Así pues, estos niños que ven contenido pornográfico van a interiorizar que la manera en la que se deben tratar a las mujeres es a través de los malos tratos, de la sumisión, ¿vale? Y aparte de esto también está promoviendo que se vuelva a poner de moda un prototipo femenino, ¿no? Pues mujeres con cuerpos perfectos, con vulvas de niña casi, muy depiladas, y esto es lo que estos niños están interiorizando. Entonces, por ello es importante abarcar este concepto o este tema de las redes sociales y la pornografía, porque todo ello al final es otra fuente de hipersexualización de la mujer en la sociedad. Vale, pues ahora vamos a hablar del neoliberalismo sexual. En concreto, voy a explicar que el neoliberalismo es aquella teoría política y económica que tiende a reducir al mínimo la intervención del Estado sobre aquellos, por ejemplo, sobre la globalización o aquellos productos de las multinacionales, ¿no? Entonces, digamos que esto quedaría un poco al margen del mandato del gobierno. El nuevo liberalismo permitiría que así las personas o los usuarios elijan libremente sobre la adquisición de un bien material sin necesidad de estar bajo una estructura social o bajo pues, la intervención del Estado. Una característica del neoliberalismo es que precisamente mercantiliza con cualquier producto a fin de obtener una ganancia. ¿Vale? En la actualidad se está produciendo un fenómeno basado en la supuesta liberación sexual femenina, en donde bajo esta premisa de liberación femenina se ha creado toda una industria que se basa en un sistema de mercantilización del sexo. Así pues, Ana de Miguel define al neoliberalismo como la capacidad de elegir libremente en relación a la sexualidad. ¿Cuál es el problema que ella plantea y a lo que vamos a referirnos aquí? El problema es que dicha elección, que supuestamente es libre, realmente está influenciada por una sociedad capitalista que lo único que hace es inducir a que las personas o los usuarios, y en este caso, trayendo a colación el tema de la hipersexualización, las mujeres decidan decidan pues qué es lo que supuestamente van a hacer ellas con su cuerpo, cuando realmente no es así, porque esta elección se está viendo realmente influida por este sistema heteropatriarcal y por este sistema de neoliberalismo. ¿Vale? Entonces es importante tenerlo en cuenta porque sí que es verdad que bajo o detrás de este supuesto neoliberalismo sexual se está viendo que el sexo y la sexualidad son el principal foco de atención y como decía Prados, a esto realmente se le puede llamar como una nueva modalidad de cosificación que realmente está enmascarando la sexualización de la mujer. Vale, en cuanto a los efectos psicológicos, pues se ha visto que hay una serie de efectos psicológicos negativos en la mujer que es hipersexualizada. En concreto aquí, pues eso, vamos a ver la autoestima, que como bien sabemos, esta se define como un proceso psicológico que se compone de valoraciones subjetivas, percepciones, así como sentimientos hacia nosotros o hacia sí mismos, ¿vale? Engloba tanto la forma de ser, de verse y de sentir. Para entender la autoestima es importante comprender qué es el autoconcepto. Y el autoconcepto, perdón, sería aquella imagen que se construye, ¿vale? Es como un conjunto de creencias y conocimientos que estructuran una imagen mental de lo que somos. Entonces, la autoestima sería esa valoración que le damos, bien sea positiva o negativa, a esa construcción o esa imagen que tenemos de nosotros mismos. En concreto, en la autoestima se ha visto que interviene un área cerebral concreta, que en este caso pues es el hipocampo, ¿vale? Como vemos en la imagen, es la parte que está subrayada o pintada de rojo. El hipocampo es un área relevante en el aprendizaje y en la memoria a corto y a largo plazo y sirve para consolidar recuerdos, conductas. Vale, en el caso de la hipersexualización femenina, se ha visto que una mujer, por ejemplo, que vive una experiencia positiva a través de la cosificación de su cuerpo, asocia esta emoción a este evento de cosificación y esto va a favorecer que ella aprenda que emitir esa conducta va a darle un valor añadido. Así pues, ella en un futuro va a volver a emitir conductas que le permitan experimentar esa sensación y que desde luego enaltezca su autoestima.
El problema justamente de esto está en que esa autoestima no está basada en procesos propios de autoestima, autocuidados y demás, sino está basada en juicios que emite la sociedad hacia ella, por lo cual es una autoestima que fluctúa entre opiniones de la sociedad. También se ha visto como tema, como dato interesante, que el hipocampo tendría mucha relación con la autoestima, como ya hemos dicho, y así pues a un mayor o a mayores problemas de autoestima y de menor autoestima en las mujeres, se ha visto que el tamaño del hipocampo se disminuye. Respecto a adicción y sistema de recompensa, bueno, pues como sabemos, la adicción es un desorden neuropsicológico que afecta al sistema de recompensa. El sistema de recompensa tiene como función, reforzar ciertos comportamientos que son importantes para la vida y la supervivencia del ser humano, como son, por ejemplo, beber, comer, dormir, entre otros. Cuando una persona, por ejemplo, tiene hambre, busca qué comer. Cuando sacia esa hambre, pues siente que la necesidad está cubierta y esto genera sentimientos de satisfacción, de bienestar y de placer. Este sentimiento que se produce va a generar que esa conducta se emita una y otra vez. En concreto, esto, por ejemplo, en el área de la hipersexualización y las redes sociales, se ha visto que aquellas mujeres que dentro de las redes sociales suben imágenes de contenido erótico enseñando su cuerpo, tienen muchísimos likes, reciben muchísimos likes, por lo cual ese sistema de recompensa constantemente se está activando y esto a su vez genera una situación de adicción y de dependencia. Dentro del sistema de recompensa actúan unas neuronas dopaminérgicas que están relacionadas con el procesamiento del placer y estas justo además se llaman o se les conoce como el nombre de las neuronas del placer, porque precisamente la activación de estas va a permitir que una persona pues se sienta eufórica y que vaya emitiendo conductas para que de esta manera siga experimentando esa sensación. Vale, el problema de esto, como dije anteriormente, de la adicción es que va a conllevar a que las mujeres vayan emitiendo cada vez más imágenes con todavía un alto contenido sexual cada vez mayor. ¿Para qué? Para que tenga más likes, más comentarios positivos y nuevamente volvemos, y esto ya viene relacionado otra vez con el tema de la autoestima, la autoestima se está viendo de alguna manera condicionada por aquellos comentarios y aquellos likes que reciben ellas en base a la adicción que les está generando esta situación. Vale. Respecto a la depresión, bueno, como se sabe, la depresión es un trastorno mental que afecta al ser humano y a su estado de ánimo, así como sus conductas y así como sus comportamientos y pensamientos. ¿Vale? En concreto, se ha visto que la depresión tiene dos componentes, uno que es el exógeno, en el cual se tendría como muy claro el componente Una Nubia, externo. entiendo que estás ya en el final Sí, de la exposición, pero bueno, en un par de minutitos te lo recuerdo por si acaso sí, ya para ya terminar. terminó, me queda esto y las conclusiones y acabó. Vale, pues eso, el exógeno y el endógeno. El exógeno es aquel donde se tiene muy clara el factor del que viene, pues por ejemplo, un hecho traumático, y el endógeno es aquel que todavía no se ha visto cuál es claramente el factor que lo desencadena, pero está asociado a un componente biológico. En este caso, la serotonina se ha visto que está muy implicada con los trastornos de depresión, pues se ve que cumple una función estabilizadora del estado de ánimo y también se ha visto que aquellas mujeres o personas que sufren de depresión tienen cantidades de serotonina muy bajo. Entonces, por lo eso, en el tratamiento de la depresión se les receta medicamento que lo que hacen es emitir y modular la secreción de esta sustancia química en las mujeres o bueno, en las personas que lo sufran, ¿no? Entonces, el tema de la depresión también va muy ligada al tema de la adicción, al tema de la baja autoestima, porque una mujer que ha aprendido que su único valor viene dado por la sociedad, aprende que el día que no se la den, no vale nada, no es nada en esta sociedad. Y de ahí, pues, se derivan este tipo de problemas en las mujeres. Vale, pues ya para concluir,
se ha visto que hay una fuerte influencia del sistema patriarcal, como hemos visto, en el valor que se le da al género femenino. También se ha visto que hay una fuerte influencia de la industria pornográfica que ejerce un papel muy importante a la hora de cómo los hombres se relacionan con las mujeres. También se ha visto que la liberación sexual o la supuesta liberación sexual realmente camufla y enmascara una importante cosificación de la mujer que es algo que se está dando actualmente. También por ver, se ha visto que las redes sociales y los medios de comunicación definen cómo es el canon de belleza y prototipo a seguir. Y por último, como he dicho ahora, se ha visto que la hipersexualización femenina promueve el desarrollo de distintas problemáticas a nivel psicológico, como son pues eso, la baja autoestima, la adicción y la depresión. Vale, pues esto sería todo. Espero no haber ido muy rápido, que cuando me pongo nerviosa voy súper rápido y que se me haya entendido.